En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Los mandamientos están puestos por Dios para que el ser humano encuentre el camino que le lleva a la salvación, es decir, a la felicidad. Porque Dios nos creó por amor y por amor puso en nuestro corazón esa luz interior que llamamos conciencia y que, si está bien formada, nos ayuda a distinguir el bien del mal. Y te hace saber que si no has hecho lo debido, no está bien para ti, porque nadie te ama más que Dios, que es el que te creó y te hizo a su imagen y semejanza. Hemos cometido un error, que es la de hacer a Dios como si fuera igual que nosotros. En la Sagrada Escritura se habla del Señor, y el pueblo de Israel habla de Dios como el Señor. Cristo nos revela que ese Señor, Dios Todopoderoso, que crea todo de la nada, nos eleva a la condición de hijos porque nos ama y nos quiere. Pero el señorío de Dios no resta importancia a la paternidad de Dios. Al contrario, porque es el Señor, puedo entonces darme cuenta de cómo su amor es tan grande que a mí, que soy criatura, me eleva a la condición de hijo adoptivo. Si trato a Dios como uno igual a mí, estoy infravalorando su amor, ese amor que se demuestra, entre otros muchos puntos, haciéndome a mí hijo suyo. Que la criatura sea elevada a la condición de hijo es un acto de amor tan grande que solo se puede comprender desde el punto de vista del amor de Dios hacia el ser humano, que quiere no nuestra condena, sino nuestra felicidad y nuestra salvación. Decía Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia más grandes, que la gloria de Dios es la felicidad del ser humano. Dios se gloría cuando el ser humano es libre, cuando el ser humano ama, cuando el ser humano es una persona que hace su voluntad. Y por lo tanto, hemos escuchado en el Evangelio que Jesús le dice al escriba que hemos de amar a Dios por encima de todas las cosas, porque es el Señor. No lo olvidemos nunca. Dios es el Señor. Y esto nos ayudará a encajar en nuestra vida los momentos de cruz, de oscuridad, de silencio de Dios, la noche oscura cuando no sientes el amor de Dios, pero te fías de Él porque has experimentado en otros muchos momentos que te ama y que te quiere. ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios si Él te hizo de la nada? ¿Quién eres tú para pedir cuentas a Dios si Él, en el colmo del amor, cuando tú te desviaste del camino de la salvación y de la felicidad, envió a su Hijo al mundo para rescatarte? Y te rescató pagando un precio altísimo, la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. Dos son los principales mandamientos, pero el primero, que no el segundo, es amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque es el Señor, porque es el dueño y creador de todo lo que existe.
Cuando quitamos de nuestra vida el respeto al señorío de Dios, nos estamos haciendo un flaco favor. Estamos haciendo que nuestra relación con Dios no esté basada en el respeto a Él, sino en el capricho de que si me da lo que quiero, entonces le amo. Si me sostiene, entonces le amo. Y cuando el Señor no te da lo que tú crees bueno, porque Él, que es más grande que tú, sabe lo que te conviene, entonces tu fe entra en crisis. Amar a Dios por encima de todas las cosas nos hace tener los cimientos puestos no sobre arenas movedizas, sino sobre una verdad. Tú no eres el creador, tú no eres el que ha hecho esto. Dios es el Señor, que es el que creó todo de la nada. Y por tanto, como criatura de Dios y como hijo de Dios, como criatura elevada a la condición de hijo, tienes que fiarte del Señor. Fiándote de Él, todo estará en equilibrio. Que no significa que entiendas los planes de Dios, que no significa que no tengas que echar mano de la fe, que no significa que no te cueste hacer lo que el Señor te pide. Estando Dios en ese primer lugar, siendo el Señor, inclinándote tú hacia Él, estarás poniendo las bases para que tu vida esté basada no en el mero capricho del sentimiento, sino que esté basada en la ley del amor y del cumplimiento del respeto al señorío, a la realeza de Dios. Él es el Señor, tú eres la criatura. En segundo lugar, cuando uno esto lo tiene claro, cuando uno respeta a Dios porque es el Señor, siempre salen ganando los que están a tu alrededor. Porque el Señor nunca resta, siempre suma. Suma para que ames más, suma para que teniendo una conciencia recta te des cuenta de qué es lo que tienes que hacer y si te has equivocado pidas perdón. Cuando quitas a Dios de ese primer lugar, cuando Él no es el primero en tu vida, no es el Señor, los que están a tu lado pueden temblar, porque alguien o algo ocupará el lugar de Dios. Tu egoísmo, tu soberbia, tus pequeñeces, y entonces los que están a tu lado sufrirán. Decía Dostoyevski en uno de sus libros, si Dios no existe, todo está permitido. Todo está permitido porque no hay una norma de moralidad superior a mí. Todo está permitido porque no hay nadie que me diga no. Eso no debes hacerlo. Y estamos acostumbrados a ver cómo nuestras democracias aprueban leyes que van en contra de la persona, de la dignidad del ser humano, de la familia como un núcleo esencial sobre el que se sustenta la sociedad. Cuando Dios no existe, cuando Dios no está, todo está permitido. Pero si Dios está, los demás están seguros, porque el Señor, que no resta, sino que siempre suma, ilumina tu conciencia y cuida siempre tanto de ti como de los tuyos. Pidamos al Señor que Él ocupe ese primer lugar en nuestro corazón, que no le tratemos como un cualquiera, porque es el Señor que en el colmo del amor te eleva a la condición de hijo para compartir contigo su amor. ¡Qué gran paradoja! La criatura elevada a la condición de hijo. ¿No tenemos razones para dar gracias? Muchas, y espero que sea así. Nos ponemos en pie.